Pues vamos a orar una vez más para pedir al Señor su ayuda, su guianza, porque si Él no nos ministra, hermanos, en vano estamos aquí, ¿sabes? Podemos venir todos los días y escuchar todos los días y leer todos los días, pero si el Señor no ministra nuestras vidas, en vano es todo. Padre, tú sabes que dependemos totalmente de ti, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Dios. Gracias por ser nuestro Padre, Señor. Tu palabra dice que a ti corre el justo y levantado es, Señor. Y somos justos no por nosotros, Señor, sino por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y así, Señor, con esa fe y esa confianza, esa certeza de que encontramos tu perdón, encontramos tu misericordia, nos acercamos a ti, a la roca de nuestra salvación, a nuestro alto refugio, a nuestro escondedero. Gracias, Padre, porque qué más seguros podemos estar que en tus manos. Gracias por estas vidas, Señor. Te pido por aquellos que, por razones que tú sabes, no están también. Tú sabes dónde están y cómo están, Señor. Y tú eres el único que puedes hacer la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y ayudarnos, Señor, a ser fieles a ti, Señor. A ser fieles a ti, Padre. A darte a ti el primer lugar en nuestras vidas, en todo y para todo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdame para cada palabra que pueda salir de mi boca venga de ti, Señor. Y, Señor, no permitas que ninguna palabra, Señor, ociosa salga de mi boca, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, gracias a Dios, hermanos, les decía yo, el Señor me ha concedido, me ha permitido estar dando estas enseñanzas acerca de los atributos de Dios o el carácter de Dios. Yo creo que la mejor palabra es carácter, ¿verdad? Porque atributo es alguien que te lo atribuyó, alguien quien te lo dio. Pero a Dios nadie le dio nada, ¿no? Él es Dios. Y tiene que ser mejor la palabra carácter, pero a veces también se puede decir atributos, ¿no? Y bueno, les comentaba yo que en esta ocasión vamos a ver algo acerca de su santidad. Saben, hermanos, la palabra santo en la Biblia es donde se repite esa palabra más que cualquier otro atributo de Dios. Sabemos que Dios es soberano, que es omnisciente, que es omnipresente, que es amor, sí. Pero el atributo que más vemos en su palabra, cada que la leemos, el atributo que más resalta, que más se ve en la palabra, es la palabra santo, santidad, ¿sí? Entonces debemos entender, hermanos, que tenemos un Dios santo, santo, y necesitamos realmente conocerlo para poderlo amar. Si no conocemos a Dios, hermanos, no lo podemos amar. Tú no puedes amar a tu vecino si no lo conoces, o sea, es tu vecino, lo saludas y si puedes en un momento lo ayudas o te ayuda, qué sé yo. Pero un amor, pues no creo que le tengas al vecino, ¿no? Sí, muchas veces entre nosotros, entre el esposo y la esposa, ¿no? A veces nos falta mucho amor entre nosotros. Imagínense, si no conocemos a Dios, ¿cómo lo vamos a amar? ¿Cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos? ¿Sí? Entonces, la palabra en hebreo kadosh, K de kilo, A de Alicia, D de dedo, O de Olga, S de Susana, H de Hugo, kadosh. En hebreo significa 3 veces santo, 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 santo. Y esa palabra, hermano, solamente es aplicable a nuestro Dios, a nadie más. Él es el único que se le aplica esta palabra, kadosh. Y en el libro de Isaías,
Ya lo hemos visto muchas veces, lo conocemos estos versículos, pero los quiero invitar a que vayamos al libro de Isaías, por favor. Isaías 6. Isaías 6, en el versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermanos, el Señor siempre está sentado en su trono, Él siempre gobierna, Él está en todas partes, pero aún así Él está sentado, ¿sí? Nuestra mente está tan chiquita y tan corrupta realmente que no entendemos. O está sentado en su trono o está en todo el universo, ¿no? Pues sí, está sentado en su trono y está en todo el universo. Dice aquí el 2, dice: por encima de él había serafines. Cada uno, dice, tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Estos querubines nos dan un ejemplo de lo que debemos nosotros ser también, ¿sí? Dice que con 2 se cubrían el rostro. ¿Qué significa que se cubrían el rostro? Que hay una reverencia. Debe haber una reverencia siempre delante de nuestro Dios, porque es Dios, ¿sí? Y debemos reverenciarlo, debe haber siempre reverencia delante de Él. Y dice que con otras 2 alas se tapaban los pies, ¿verdad? Se cubrían los pies. Y eso nos habla de humildad, ¿sí? De ser humildes siempre delante de Dios y mansos delante de los hombres, ¿sí? Así debemos ser, humildes delante de Dios y mansos delante de los hombres, ¿sí? Que no haya orgullo en nosotros, que no haya vanagloria, que no haya soberbia, ¿sí? Y dice que con las otras 2, dice, se cubrían, con las otras 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, ¿sí? Que es reverencia, con 2 cubrían sus pies, que es humildad, y con 2 volaban, ¿sí? Para servir al Señor, con 2 volaban. Entonces, aquí también el Señor nos está hablando acerca de nuestro servicio, ¿sí? Tenemos que estar listos, prestos para el servicio de Dios. No solamente en la congregación, en cualquier lugar, en tu trabajo, donde te desenvuelves, listos a ser útiles a la gente que nos rodea, ¿sí? Porque no somos iguales. Tenemos que entender, hermanos, que el pueblo de Dios es muy diferente a la gente que no tiene a Dios en su corazón. Entonces tenemos que estar siempre listos, prestos a lo que el Señor nos diga, ¿sí? Estar con el oído circuncidado, escuchando el momento que Dios nos dice algo, hacerlo, ¿sí? Porque a veces pensamos, no, a lo mejor soy yo, a lo mejor es mi mente, tienes que saber discernir. Cuando Dios te dice algo, de inmediato, sí, Señor, obedecerlo, ¿sí? Entonces, el Señor dice aquí en el versículo 3, dice: y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Dice: toda la tierra está llena de su gloria, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir, hermanos? Es como un despliegue de todos sus atributos, de todo su carácter del Señor, porque Él llena la tierra, porque Él está sentado en su trono, porque Él es soberano, ¿sí? Porque Él es eterno, porque Él es omnipotente, porque Él es todopoderoso, es omnisciente, ¿sí? Todo lo sabe, todo lo puede. O sea, es Dios mismo llenando la tierra de su gloria, llenando la tierra de su gloria. Y es lo que decían estos serafines, ¿sí? Dice: el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Esta es la única palabra, hermanos, la única característica del Señor que se repite de esta manera: Santo, Santo, Santo. Ninguna otra característica se habla del Señor así. No se dice Señor omnipotente, omnipotente, omnipotente.
o Señor Dios Todopoderoso, bueno, omnipotente y poderoso es lo mismo. Omnipresente, ¿sí? No dice omnipresente, omnipresente, omnipresente. O Dios es amor, amor, amor. No, solamente en este atributo, en esta palabra, es donde se nos dice que el Señor es 3 veces santo. 3 veces santo. Y es un grado superlativo, hermanos, ¿sí? Vamos a Apocalipsis, por favor, 4:8. Gracias a Dios que ya está Shen con nosotros también. Ahí nos tuvo Shen despiertos, orando de rodillas por él. Gracias a Dios. Ay, Shem, nos haces pasar cada susto. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro, dice, estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sí? Volvemos a ver aquí, repetir, ¿verdad? A estos seres vivientes, dice que tenían también 6 alas. ¿Sí? Y también repetían, dice, día y noche, siempre, siempre está la alabanza delante de nuestro Padre. Esos serafines diciéndole, santo, santo, santo. Reconociendo, hermanos, que solamente Él es santo, Él es puro, ¿sí? No hay nadie como Él, nadie, hermanos, nada, en ningún momento, ninguna característica se puede igualar, ¿verdad? Con algo que Él nos da, por ejemplo. Dice que seamos santos, pero nunca vamos a ser tan santos como Él es santo, nunca. Él es amor, pero nosotros nunca vamos a poder amar como Él ama. ¿Sí? Entonces, la santidad, hermanos, es uno de los atributos comunicables, les comentaba yo, ¿verdad?, de Dios. Es uno de los atributos comunicables, o sea, comunicables porque nos los puede comunicar a nosotros, porque podemos en su misericordia parecernos un poquito en ese aspecto a Él, ¿sí? Porque hay, ya habíamos estudiado, los incomunicables, el carácter o los atributos, ¿sí?, del Señor, que son incomunicables, ¿sí? Y vimos meses atrás, 5 meses atrás, estuvimos viendo, 6 meses atrás, estuvimos viendo que Dios es eterno, ¿sí se acuerdan? ¿O ya no se acuerdan de nada? Creo que se están subiendo, no sé, las predicaciones, hermanos, ¿sí? Si ustedes realmente quieren conocer a Dios, necesitamos conocer a Dios, hermanos. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón, que no conocemos a Dios. Y como no lo conocemos, no hay pasión. No hay pasión en nuestro corazón. No hay ese deseo de amarlo, no hay ese deseo de obedecerlo. No hay ese deseo en nosotros realmente. O díganme, ¿quién sí, dice yo, empezando por mi hermano? ¿Quién puede decir, yo amo realmente a Dios? Es mi pasión, Dios. Me levanto y lo primero que hago es glorificar su nombre, exaltar su nombre y estar con Él y hago mi quehacer o voy a hacer mi trabajo y hablo con Él y le hablo a la gente. ¿Quién puede hacerlo? ¿O quién lo hace realmente? Siendo sinceros, hermanos, siendo sinceros, ¿quién lo hace? Levante su mano. Yo quiero gente así. Dios quiere gente así. Dios quiere que seamos así, hermanos. Si no lo conocemos, hermano, no podemos amarlo, no podemos, ¿sí? Entonces, estudiamos que Dios es eterno, ¿sí? Que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, que Dios poderoso, omnisciente y omnipresente, ¿sí? Y que Él es soberano. Vimos esos 5 atributos que son incomunicables. ¿Qué quiere decir? Que solamente le pertenecen a Dios. El mes pasado vimos
el primer atributo comunicable, que Dios es amor, pero es justicia. No puede ir la palabra amor sin la justicia de Dios. Les decía yo, mucha gente diciendo, Dios es amor, Dios no me va a castigar, Dios es amor, pero Dios es justo. No puede pasar por alto una injusticia, ¿sí? Tan es así, hermanos, que para que Dios nos perdonara tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, ¿sí?, a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para que pudiéramos ser justificados. Él pudo haber dicho, ya los perdono a todos, ¿no? ¿Para qué mando a mi hijo a morir a la cruz del Calvario? ¿Para qué? Nada más digo, los perdono y ya. Pues no, porque eso no sería justo. Tenía que haber un pago por nuestro pecado. Y fue la misma vida de Dios, la vida de Cristo, quien se entregó para que nosotros fuéramos perdonados. Nadie puede hacer una injusticia y quedarse así. Nadie, hermanos. Nadie. Entonces tenemos que entender la soberanía de Dios, ¿no? Y les decía yo, entendiendo que en ningún momento podemos igualar los atributos de Cristo, hermanos. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra cómo debemos vivir para irnos formando a su imagen y semejanza. Él nos va enseñando cómo a través de su palabra. Por favor, vayan a Juan 5:39. Si no conocemos la palabra de Dios, no lo conocemos. Entonces no sabemos cómo portarnos, no sabemos qué le agrada al Señor, porque no conocemos al Señor, porque no lo vemos en su palabra. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad. O sea, ¿qué es escudriñar? O sea, meterte. Como un minero se mete a una mina y escarba para encontrar el oro, las pepitas de oro, ¿sí? Hasta ponen dinamita para que se abra toda aquella piedra y pueda encontrar el oro, la plata, ¿sí? Lo que busca. Es escudriñar. No es leer por leer, hermanos. Hay que leer en oración, pidiéndole a Dios su misericordia y que nos abra el entendimiento para que nos dé revelación de su palabra. Escudriñad las Escrituras, no dice lee las Escrituras, dice escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque así vamos a conocer realmente al Señor, hermanos. ¿Sí? Vayan a Romanos 8:29, por favor. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tú tienes un destino. Dios te predestinó, nos predestinó para formarnos a la imagen de su Hijo. ¿Sí? ¿Y cómo nos va a formar a su imagen si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No nos engañemos, hermanos. Si no conocemos la palabra de Dios, no conocemos a Dios. Una cosa es que leas y que conozcas acá versículos, alguno que otro versículo, a que conozcas realmente quién es Dios, cómo es Dios y qué quiere Dios que hagas. ¿Sí? Efesios 5:1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo vamos a imitar a Dios, hermanos, si no sabemos cómo es Dios? ¿Cómo lo vamos a imitar? Sí sabemos que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es amor, pero ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Cómo lo puedes llevar a la práctica? ¿Cómo? Dice el Señor que Él quiere que seamos santos. ¿Cómo puedo yo llevar a la práctica ser santa? ¿De qué manera? Vamos a Deuteronomio 29:29, por favor.
Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas que solamente Dios conoce, que solamente Dios sabe. Pero dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Aquí está la palabra revelada, aquí está lo que Dios quiere que sepamos. Aquí está escrito, hermanos. No está escondiendo el Señor nada que no quiera que sepamos. El Señor nos está abriendo las Escrituras. Cristo Jesús es la palabra, Cristo Jesús es el verbo, y tenemos que conocer a Jesús a través de su palabra. Las cosas secretas, dice, pertenecen a Jehová nuestro Dios. A Él pertenecen. Hay cosas que Él no nos revela. Pero si las que nos ha revelado, hermanos, no las hacemos, no las cumplimos. A veces queremos saber más o meternos a cosas que si Adán hubo una preadámica, ¿cómo se llama? Una generación preadámica, o sea que hubo otra generación antes de Adán, y tonterías que no vienen aquí en la Biblia. Gente que quiere, según saber mucho, conocer mucho, y lo que hace es pura herejía. Lo que habla los jueces es pura herejía. ¿Por qué? Porque si no está en la palabra, hermano, no tenemos que creerlo. No tenemos que creerlo. Ahora, con eso de que murió este señor, el Papa, ¿verdad? Tristemente, hermano, se da uno cuenta que hay cristianos que piensan que el Papa se fue al cielo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se fue al cielo el Papa? A ver, levante su mano. ¿Quién cree que se fue al cielo? Bueno, ¿cuántos creen que no están en el cielo? ¿No está? Los que no saben que no están en el cielo. ¿No saben que no están en el cielo? ¿No sabes, Shair? ¿Está o no está el Papa en el cielo? Jaime, hermana Mayra, ¿verdad? Mirna, ¿está en el cielo el Papa? No, hermanos, Dios es santo y dio a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Y si no conocemos la palabra, somos muy fácil presa de ser engañados, ¿sí? De ser engañados. El Señor se decía Santo Padre. ¿Quién es el Santo Padre, hermanos? Dios. Y hay un pecado imperdonable, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál? La blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Saben que Él dice que ese pecado no es perdonable, lo dice la Biblia. Y Él blasfemó. Y cada papa que ha estado ahí, cada señor que ha estado ahí, blasfema al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se dice que es el vicario. ¿Sí saben qué es el vicario? ¿Cuál? El sustituto de Cristo. ¿Y quién es realmente el sustituto de Cristo? Es el Espíritu Santo. Entonces es una blasfemia decir que Él es el Santo Padre y que es el vicario de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué necesitamos estudiar la Biblia, hermanos? Porque necesitamos conocer a Dios. Les decía, muchos cristianos, o algunos, no muchos, ¿verdad? No sé, pero algunos que ya saben que ahí en las redes sociales salen las cosas. Que ya estaba en su casa, ya. El Señor con otros pontífices, otros papas, ya habían muerto, estaban ahí juntos como que bailando, contentos, felices, y pusieron abajo, ya están en su casa. ¿Sí? Estarán en su casa. Hermanos, son almas, se perdieron. ¿Por qué? Se perdieron, o sea, porque quisieron, porque no entendieron, porque no solamente ellos vivieron en la mentira, sino que llevaron a mucha gente, están llevando a mucha gente, ¿sí?, al infierno. Están llevando a la gente al infierno, ¿sí? Por eso es tan importante, hermanos, que si tú tienes tu familia que no es cristiana, necesitas hablarle con urgencia.
porque el infierno es verdad. Aquí se predicó acerca del infierno. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ya no se acuerdan. Bueno, ahora sí los voy a estar regañando. Vamos a 1 de Pedro, por favor. 1 de Pedro 1. Es lo que les digo, hermanos. Si no conocemos a Dios, no tenemos ganas de amarlo, de obedecerlo, de adorarlo, a lo mejor por un ratito y qué bonito, ¿no? Pero, y luego salimos de aquí y nuestra vida sigue igual. 1 de Pedro 1, y voy a leer del 13 al 20. Dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Aquí también les he comentado qué significa ceñir. En el oriente, hermanos, los hombres en ese tiempo no usaban pantalones, usaban túnicas, ¿sí? Entonces, cuando ellos tenían que hacer algún trabajo o caminar más rápido o correr, lo que hacían es se ceñían la túnica. O sea, se levantaban, por decir la falda, la túnica, se la levantaban y se la acomodaban entre las piernas, la mitad, y por acá atrás se la amarraban, de tal manera que les quedaba como si fuera como un short, digamos, ¿no? Para poderse mover. Eso es ceñirse. Y por eso el Señor en Efesios 6 habla de que nos tenemos que ceñir los lomos, o sea, listos, ¿no? Para la guerra que tenemos contra Satanás. Y aquí en Pedro nos está diciendo, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar listos, prestos en nuestra mente para servirle a Dios, para que no nos vengan a engañar, ¿sí? Que nadie nos venga a engañar, que nadie ocupe nuestra mente de tal manera que nos desviemos de lo que el Señor quiere, ¿sí? A veces tenemos la mente ocupada en muchas cosas que no convienen, que no son lícitas. Las empezamos a llenar nuestra mente de cosas que no convienen, que no agradan a Dios. Por eso aquí dice el Señor, por tanto dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿sí? O sea, piensa bien lo que Dios te dice, lo que Dios quiere que hagas, ¿sí? No es necesario que estés todo el día de rodillas orando, hermano. Simplemente tu vida, cuando tú vas a hacer algo, simplemente con lo que tú sabes de Dios, tienes al Espíritu Santo dentro de ti y tú haces lo que Dios te está diciendo, lo que tú sabes que a Dios le agrada, ya lo haces como cualquier movimiento, haces como cualquier cosa. O sea, vas y trabajas y haces lo que tienes que hacer. Así, lo mismo pasa con Dios cuando tú ya tienes tu mente ceñida con la palabra de Dios, entendida con la palabra de Dios, en cualquier circunstancia, en cualquier momento sabes qué debes de hacer y qué no debes de hacer. Ceñid, dice, los lomos de vuestro entendimiento. Y luego dice, sed sobrios, sed sobrios. O sea, tienes que estar listo para hacer lo que Dios te diga. No divagues, ¿no? No divagues. Ser sobrios es tener dominio propio. Y luego dice, esperar por completo en la gracia de Dios. O sea, ¿qué tenemos que esperar? Tenemos que tener esa paciencia y esa certeza, hermanos, de que van a venir cosas, van a venir problemas, pero tenemos que estar fuertes en Dios, a pesar de los problemas. Dice, tienes que estar esperando, ¿sí? Esperando por completo, no te desesperes, porque aquí dice el Señor, esperad por completo en la gracia que se os dará cuando Jesucristo sea manifestado. Va a llegar un tiempo, hermanos, que todas las cosas que has pasado, que estás pasando, que vas a pasar, de sufrimiento, de angustia, de tribulación, de todo, va a llegar un momento en que se va a acabar. Tenemos que tener paciencia, esperar en Dios, porque Él no miente. Aquí por mucho que vivamos, hermanos, es poco el tiempo comparado a la eternidad que vamos a estar con el Señor. Entonces tenemos que esperar con paciencia.
Y luego dice, como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo Dios? No vuelvas a hacer lo que hacías antes por ignorancia. Hermanos, ¿cuántos pecados hicimos cuando éramos ignorantes de las cosas de Dios? Y espero que ya no, porque ya no estamos ignorantes. Ya no somos ignorantes de lo que Dios quiere, porque Dios es santo. Entonces, ¿qué el Señor nos está diciendo? Dice, no os conforméis a los deseos que tenías antes, ¿sí? Antes, ¿sí? Estando en vuestra ignorancia. No pierdan ahí. Vamos a regresar aquí a Primera de Pedro, pero vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 6. En el 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice el Señor, ni los fornicarios, ni los idólatras, ¿sí? Escuchen bien de los idólatras, ¿sí? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿sí? Dice el 11, hermanos, y esto erais algunos. ¿Cuántos nos podemos identificar solamente en estas características, en estos adjetivos? ¿Cuánto nos podemos aquí encontrar en estas? Sin embargo, dice el Señor, esto erais algunos. Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, hermanos. Cuando tú vienes a Cristo, le entregas tu corazón al Señor, el Señor te santifica, ya eres santo, ya eres apartado, ya no eres igual que antes, ya eres otro. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No vamos a volver a hacer lo que éramos antes, hermanos. Ya no. Dice, y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya fuimos justificados. Lo que teníamos que haber pagado nosotros en una cruz y aún así nos hubiéramos ido al infierno. Todo lo que pasó el Señor Jesús y aún así al infierno. Ese era nuestro destino, hermanos. Pero ya el Señor nos santificó, nos apartó, nos compró para Él. Nos compró para Él, hermanos. ¿Sí? Dice aquí, versículo 15. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, no solamente los domingos o en la Semana Santa, no, todos los días, hermanos, todos los días. Dice, porque escrito está, sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Es un mandamiento, hermanos. No está diciendo el Señor, si tienes ganas de ser santo, está bien. Cuando tengas ganas, hijito, sé santo, pero cuando no tengas ganas, sé diablo, ¿no? No, hermanos. Porque Cristo dice, sed santos, porque yo soy santo, y santo significa apartado, totalmente apartado. Estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a este mundo. Dice 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados. ¿Cómo vivíamos, hermanos? Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Sí? No fue el dinero, no fueron el oro, la plata, diamantes que nos hayan comprado. No, hermanos.
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice, sin manchas y sin contaminación. Santo, nuestro Dios santo, sin tener culpa de nada, siendo santo, hermanos, Él fue crucificado. ¿Y saben qué? Él no podía morir allí en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué no podía morir allí? Porque Él era santo. Y la paga del pecado es muerte. Él no podía morir hasta que fue echada toda tu inmundicia y la mía sobre Él. Fue que pudo morir el Señor. ¿Y qué pasó con Dios? Con su Padre. ¿Qué hizo el Padre? Volteó su rostro. Porque Dios es santo, hermanos, es puro. No podemos entender, hermanos, la pureza de Dios. Él volteó su rostro, por eso Jesús le dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el olor fétido que había caído sobre Jesús por tu pecado y el mío hizo que el rostro de Dios se apartara. Necesitamos entender, hermanos, entender quién es Dios. Dice, ya destinado, en el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya ellos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ya tenían ese plan para salvar a su creación. Y nos habían elegido, ¿sabes? Qué privilegio, hermanos, que entre toda la multitud, dijo Dios, tú, escogió, como a Él quiso, como a Él le plació. ¿Sí se acuerdan? Vamos ahí para recordarlo un momentito nada más. A Efesios, por favor. ¿Quiénes éramos? Bueno, es el Señor que vino por lo peor. Lo peor es lo más terrible de la tierra. A esos vino a salvarnos. En Efesios 1, en versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice, según nos escogió en Él. Nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué, hermanos? ¿Para que fuésemos qué? Santos. Y sin mancha, dice, delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A Él le plació escogerte. A Él le plació escogerme. ¿Y qué podemos hacer, hermanos, por esta distinción, digamos, tan grande, tan poderosa, tan hermosa, no tengo la palabra, hermanos, que Dios te haya elegido, que Dios me haya elegido para ser parte de su familia, para ser parte de su pueblo, para ser parte de su iglesia? ¿Qué vio el Señor en nosotros? Lo peor. Del lodo nos sacó el Señor, para vergüenza de los que se creen buenos. Sí. Ser santo, hermanos, es decir, es como decir que eres otra persona. Ya no debes ser el mismo, ya no debes ser la misma. ¿Sí? Santo significa que hay un gran contraste entre nuestra vida pasada y la vida que ahora tenemos. Un gran contraste a lo que éramos antes, a lo que ahora somos, si es que hemos nacido de nuevo, si es que vino la luz a nuestra vida. Vayamos a Levítico, por favor. Levítico 20.
Levítico 20, versículo 7 y 8 dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice, santificaos pues, dice, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Aquí en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento, siempre Dios ha querido un pueblo santo. Siempre, siempre. No es ahora, sino siempre. Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Si realmente Dios es tu Dios, ¿qué tienes que hacer? Santo. ¿Sí? Dice el 8, y guardar mis estatutos y ponerlos por obra. Yo, Jehová, que os santifico. Él es el que nos santifica, hermanos. Él es el que nos santifica. Ahí adelante en Deuteronomio 7, por favor. En el versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Sí, otra vez, escogido. No es para todo el mundo, hermanos. No es para toda la gente. Es un privilegio, hermanos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Todos los cristianos formamos una nación especial. Aunque estés en China, estés en Rusia, estés en México, estés en donde estés, formamos una nación. Cada hijo de Dios, cada cristiano, cada nacido de nuevo, verdaderamente cristiano, formamos una nación y tenemos que ser santos, porque así lo dice el Señor. Ahora, sabemos que está escrito aquí en el Antiguo Testamento para los israelitas. Pero nosotros también somos israelitas, ¿no? Los israelitas espirituales. Y aún así lo vemos también en el Nuevo Testamento. Vamos ahí, ¿saben este versículo? Seguramente se lo saben. Primera de Pedro 2:9. ¿Se lo saben? Primera de Pedro 2:9. Son versículos que se estudian, que se ven muy seguido, hermanos. Y nos tenemos ya hasta que saber de memoria. Dice más. ¿Ya lo tienen? 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hermanos, vuelvo y lo repito. Y no yo, hermanos, aquí está escrito en la palabra. Mas vosotros sois linaje escogido, somos alguien especial, de un linaje de Dios, ¿sí? Escogido por Él. Somos un real sacerdocio, ese es realmente el sacerdocio. Un varón en su casa es el sacerdote de su casa. La mujer cuando tiene el esposo, ella es la sacerdotisa de su casa. Tiene que ministrar a los que están a su alrededor, tiene que enseñarles la palabra, tiene que orar por ellos. Somos un real sacerdocio. Dice nación santa. Pueblo adquirido por Dios, adquirido, ya vimos que no con oro y plata, sino con su sangre preciosa, con su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario. ¿Sí? Adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya nos sacó de la oscuridad, ya nos sacó de las tinieblas. ¿Qué seguimos haciendo ahí, hermanos? Muchas veces. ¿Qué haces en tu recámara? ¿Qué ves en el celular, hermano? ¿Qué ves en la televisión, hermana? ¿Qué ves? ¿Qué vemos? Vamos a Efesios, por favor. Efesios 5. Versículo 24 al 27 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén. No vamos a hablar de matrimonio, pero dice aquí que así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿sí? Así también los esposos tienen que amar a la esposa. Pero dice el 28, dice, así como Cristo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Es un ejemplo
de cómo un marido tiene que amar a su esposa, ¿no? Es algo muy íntimo, muy especial, un matrimonio de Dios, ¿sí? Cómo tiene el esposo que amar a la esposa, cómo Cristo se entregó por su iglesia, como su esposa vino a morir por ella para aquí dice el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esta es la palabra, este es el agua de la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, nos va lavando, nos va quitando de la mente todo el cochambre que traíamos de nuestra vida pasada, se va quitando todo eso. Y cada día el Señor nos va limpiando, nos va santificando, pero conforme leemos la palabra, conforme estudiamos la palabra, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Hermanos, si nosotros pertenecemos a su iglesia, tenemos que vivir en santidad. No quiere decir que no te equivoques, que ya no peques, no. Mientras estamos en este cascarón vamos a tener equivocaciones, errores, se los he dicho, pero no es nuestro hábito ya estar pecando como pecábamos cuando no teníamos al Señor. Cuando estamos en nuestra ignorancia, como leímos. Ya no, hermanos, no hay excusa. ¿Sí? Una cosa es que te equivoques, otra cosa es que vivas en pecado. El llamado a ser santos no es para los viejitos jóvenes. ¿Escuchan los jóvenes? A decir, no, la hermana está diciendo porque está viejita. Ya no le gusta ir a los bailes, ya no le gusta ver las cosas ahí del mundo, ¿no? No, hermanos. Es para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos, aún para los niños. Hay que cuidar a los niños. Hay que cuidar a tus niños que ven en el teléfono. Ahora todos tienen teléfono, tienen celular. ¿Estás pendiente? ¿Qué está viendo tu hijo? ¿Qué está viendo tu hija? ¿Estás al pendiente? O para que no te moleste, le das el celular ¿Y por qué luego están los niños con depresión? Están deprimidos los niños por tanta basura que ven en los teléfonos. ¿Por qué te sientes deprimido a veces, hermano o hermana? Por tanta basura que ves. Por eso nos sentimos deprimidos, tristes, aburridos. Ser santo no significa andar con la cabeza agachada y enojados o tristes o llorosos. No, hermanos, yo creo que cuando somos santos se tiene que ver la gloria de Dios en nuestro rostro. Se tiene que ver la gracia, la luz de Cristo en nuestro rostro. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 12. Hebreos 12. Voy a leer del versículo 3. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. Considera, hermano, lo que él sufrió. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermanos, si tu hijo, tu hija están cometiendo algún pecado, están haciendo algo indebido, ¿no vas y los corriges o los dejas ahí? El padre que ama a su hijo, dice aquí la palabra, lo corrige, lo corrige. Hay gente que dice, no, yo amo tanto a mi hijito que nunca le pego. Pues no se trata de golpearlo.
Por ahí le debo una varita a Liz, le voy a dar una varita a Liz para que... Hay que usar la varita. Lo habla Proverbios, hermanos, lo habla Proverbios. Educa a tu hijito, corrígelo con cariño. Dile lo que no tiene que hacer y dile que si la próxima vez lo hace, entonces vas a usar la varita. Es corrección, porque lo amas. No, yo quiero tanto a mi hijo que no, qué varita ni que nada, no. Entonces sabes más que Dios, ¿no? Dice el versículo 7, dice, y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Y no hijos. ¿Sí? Si tú estás pecando y no te pasa nada, pues si eres hijo te va a llegar, tarde o temprano te va a llegar el azote del Señor. De muchas maneras nos llega. Pero si no eres hijo, pues tu pecado te va a alcanzar, tarde que temprano también. El 9 dice, por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, dice, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Como ellos querían, ¿verdad? A veces nos aventaban con la chancla, con la cuchara de los frijoles, con lo que encontraban nos daban, ¿verdad? ¿A ustedes no les tocó eso? A mí sí. ¿Sí? Pero dice, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Por eso el Señor nos corrige, hermanos, porque nos ama el Señor, porque quiere que seamos santos. Si estamos cometiendo un pecado, estamos yéndonos por otro camino, el Señor nos corrige. ¿Por qué? Porque quiere que participemos de su santidad. No porque al Señor le guste golpearnos o regañarnos o pasarnos por tribulaciones o cosas de esas, porque a Él le agrade nada más, sino es por algo. Y aquí lo estamos viendo, ¿sí? Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Señor nos ejercita, el Señor nos va moldeando, nos va diciendo por aquí. Nos salimos tantito para la derecha o para la izquierda y el Señor, ¿a dónde vas? Aquí está el camino, aquí vas. Y por eso a veces viene el azote por alguna cosa en nuestra vida. Examinémonos, ¿por qué? Ahora, si estás bien y todo y pasa algo, sabemos que también Dios es soberano y Él tiene todo en sus manos, Él tiene el control de todo. No quiere decir que porque te enfermaste estabas en pecado, no. Tampoco es eso, hermanos. Sí saben, ¿verdad? Lo que les quiero decir. ¿Sí? Santiago 1, por favor. Ahí adelantito, Santiago 1. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Va a venir tentaciones, pero bienaventurado vas a ser si tú resistes, ¿sí? Mas el 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, no le eches la culpa que Dios te tentó, que Dios te puso ahí para que fornicaras, o para que robaras, o para que mintieras, o qué sé yo. Dice el 14, sino que cada uno, dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hablábamos de tener la mente ceñida a la mente. Aquí, hermanos, empiezan los pensamientos. Aquí te llega el pensamiento. Si no estás preparado para resistir al diablo, te va a agarrar, te va a decir algo y de ahí vas a estar
pensando en esta situación, viste esto y te agradó, te gustó una mujer que no es tu esposa, te gustó un hombre que no es tu esposo, viste algo que no tenías que tomar y estás pensando si lo tomas, ¿no? Aquí vienen los pensamientos. Si no estamos preparados, si no tenemos ceñida la mente, vamos a caer. Vamos a caer. Y cuando caes, queda la muerte. Va a traer muerte. Cuidado, hermanos. Sí, cuidado. Primera de Tesalonicenses, por favor. (5:23) dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Volvemos, el mismo Dios de paz es el que nos santifica, y aquí lo está diciendo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que viene el Señor por esa iglesia. Pero dice que Él es el que nos santifica. Él es. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Solamente humillarnos delante de Dios, escudriñar su palabra, estar hablando con el Señor. No necesitas irte a un monasterio, irte a una montaña. Ya. No. Estudia, escudriña la palabra, habla con Dios y Él te va santificando, Él te va apartando. Ya no vas a querer hacer lo mismo de antes, ni ganas vas a tener, ya ni siquiera lo vas a pensar. Tu vida va siendo cambiada, ya no vas a ser el mismo, la misma, vas a ser otra persona, diferente totalmente a lo que eras, a lo que era. ¿Sí? Filipenses, por favor, atrás viene Filipenses 3. En el versículo 12 dice, aquí está hablando Pablo, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Nadie es perfecto, hermano. Nadie. Mientras estamos en este cuerpo, estamos propensos, pero eso no quiere decir, soy en este cuerpo y voy a caer. No, hermanos. Dice aquí Pablo, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Al llamamiento que Dios nos hizo, que seamos santos, hermanos. Prosigamos hacia adelante. No que seas perfecto, no que ya no te equivoques, no que ya no vas a caer, hermano. Cae, pero dice el Señor que Él levanta al justo. Él levanta al justo. Él nos levantará, dice la palabra del Señor. ¿Sí? A veces caemos y ¿qué pasa? Nos sentimos tristes. No eres tú, es el Espíritu Santo que vive en ti, que se siente contristado por tu pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, perdóname. Perdóname, caí, te ofendí, perdóname, pero que haya un arrepentimiento genuino, verdadero, no de labios para afuera. Dice su palabra, dice, oh Jehová, ¿quién podrá mantenerse delante de ti en pie? Pero en ti hay perdón para que seas glorificado. En Él hay perdón. Pero no juguemos con Dios, porque no va a ser posible hacer eso. No es posible. Por último, hermanos, quiero llevarlos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios 7. En el versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, si ustedes leen el capítulo 6, ahí pueden ver las promesas.
Dice, limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando, dice, la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo vamos a perfeccionar la santidad? Cuando tenemos temor de ofender a nuestro Padre, porque Él es santo, porque Él es puro, porque no hay una sola mancha en Él. Y tenemos que perfeccionar esa santidad en el temor de Él, temor a ofenderlo. Señor, tú has sido tan bueno, eres tan santo, Señor. Cantábamos, Señor, abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Sí, aquí lo podemos ver, hermanos. ¿Quieres ver a Cristo? Aquí está la palabra de Dios, aquí está. Aquí lo podemos ver. ¿Lo quieres conocer? Aquí está. ¿Quieres saber quién es Dios? Aquí está. ¿Cómo es Dios? ¿Qué quiere que hagas? Aquí está. Aquí está. No tienes que buscar por otro lado. Aquí está. Padre Santo, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Tú tienes todo el poder para cambiar nuestras vidas, Señor. Sacarnos, Señor, del letargo. Señor, tal vez digamos muchos que ya has tardado mucho en venir, Señor. Que siempre estamos escuchando que ya Cristo viene, que ya Cristo viene, y ya pasaron muchos años. Pero ayúdanos, Señor, a saber y entender que vemos, Señor, que tú, venida por tus santos, Señor, que tú vas a venir por tus santos, está próximo, Señor, por todo lo que vemos, Señor, en esta tierra. Y aunque así no fuera, Señor, un día vamos a presentarnos delante de ti. Unos antes, Señor, otros después, jóvenes, niños, ancianos, adultos. Pero va a llegar un día, Señor, que tú nos vas a llamar a tu presencia. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, por favor, que no nos vayamos a llevar una desagradable sorpresa aquel gran día. Por favor, Padre, compadécete. Compadécete de esta congregación, Señor, de nuestros familiares, Señor, que no te conocen, de la gente que sabemos, Señor, que está perdida, Señor. Nos sacaste de las tinieblas y nos trajiste a tu luz admirable para llevar el mensaje de salvación, Padre. Ayúdanos, Señor, a no perder el tiempo, Señor. Ayúdanos a redimirlo, Señor, y a ser hijos obedientes, Señor. Por favor, te lo ruego. Te ruego que bendigas esta congregación, Señor. Que los cuides, que los guardes, que los ampares. Que nunca se aparte tu misericordia de ellos. Cuídanos, Padre. Desde el mayor hasta el más pequeñito, cuídanos. Cuídanos, Padre. Y ayúdanos a caminar, Señor, siempre tomados de tu mano. Que ninguno, Señor, se vaya a perder. Y no porque yo sea egoísta, Señor, pero quiero pedirte por esta congregación, Señor. Por la hermana Mari Bair, que pertenece a esta congregación, lo que no está presente, Señor, tú sabes, porque está en otro país. De mi hermana Carmelita, mi sobrina Mariana, que están en México, pero que pertenecen a esta congregación. Te quiero pedir por todos y cada uno, Señor, de nosotros, Dios, que nos ayudes a vivir en santidad para la gloria de tu nombre, Señor. Tu bendición sea con cada uno de nosotros, Señor. Vamos a partir de este lugar, Señor, y
Que lleves en paz, Señor, todos y cada uno de tus hijos a donde quiera que vaya. Te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén.